Permítanme entonces orar. Muy bien, vamos a iniciar en este momento la sesión número 7 que titula El sexto día de la creación. Vamos a hablar de los animales terrestres de Génesis capítulo 1 del versículo 24 al 25. Recuerden que estamos estudiando la Torá verso por verso. Estamos en el libro de Génesis. Ya hemos hecho con esto 4 días y estamos entrando justamente perdón, hemos hecho 5 días, estamos entrando al sexto día de la creación. Sexto día de la creación. Vamos lento de apariencia, pero estamos tratando de ir lo más profundamente básico posible. No sé si está bien dicho esto, pero no estamos entrando en las profundidades, sino estamos entrando en lo básico de la profundidad. Así que vamos a orar. Ayúdenme a orar entonces. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud y también, Señor, con admiración de todo lo que tú has hecho en cada instante de la creación. Gracias por regalarnos un planeta tan precioso como el que tenemos y un Edén que es un lugar donde realmente tú vas a gobernar con tus hijos. Ayúdanos a regresar a ese Edén, Señor, donde tu presencia es el centro de todo, a través de Yeshua, a través de Jesucristo. Ayúdanos a entender que la creación es como un recorrido de nuestras vidas, en el cual, Señor, si aplicamos cada día de la creación a nuestras vidas van a volver a ser recreadas. Cada día, cada semana, cada año, Señor, cada segundo que vivimos. Ayúdanos a estar conscientes que nada ha sido por casualidad, que este mundo no ha sido creado como una varita mágica, sino ha habido un padre preparando como la cuna para sus hijos. Ayúdanos a ser buenos hijos y buenos estudiantes de tu palabra. Gracias por habernos dejado un libro para estudiar y ayúdanos a tener conciencia que como hijos tenemos que leer nuestra herencia, tenemos que leer este libro que tú nos has dejado, porque en este libro vamos a encontrar las respuestas que necesitamos para vivir plenamente en esta vida, en este desierto. Ayúdanos, Señor. En nombre de Yeshua y por sus méritos oramos. Amén y amén. Muy bien, familia, muy bien, queridos estudiantes. Empezamos con la sesión número 7, que lleva por título El sexto día de la creación, donde vamos a hablar de los animales terrestres. Y pues para reconectarnos un poquito, veamos en una mirada rápida cómo ha sido el tema de la creación del Señor en todos estos primeros 7 días. Y aquí les voy a poner directamente estos días de la creación para que veamos en un solo vistazo todo lo que ha estado ocurriendo. Recordemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya con esta frase damos prácticamente por innecesaria creer en lo que el ateísmo en algún punto, en algún tiempo nos ha ido como de alguna forma mezclando en el conocimiento. Como decir que pues todo fue creado de la nada o con un Big Bang. Sí, en cierta forma podríamos hablar de un Big Bang, pero que lo inició Dios, pero no es que descendemos del mono, no es que hemos aparecido por causa de alguna bacteria o algún animalito unicelular, sino Dios nos ha creado. Que eso esté claro con el versículo 1. Y también dice el versículo 1, en el principio creó. La palabra creó es hacer algo de la nada. Y cuando dice los cielos, la palabra creó también quiere decir llenar. Entonces dice, en el principio Dios llenó o creó los cielos, y cuando llenó los cielos, los llenó de astros, los llenó del sol, de la luna, las estrellas. Y también dice que creó la tierra, y cuando creó la tierra quiere decir que la llenó. ¿Y cómo la llenó? Pues con toda la capacidad para tener vida en esta tierra. ¿Ok? Entonces, después de un tiempo es que la tierra fue encontrada desolada y sin vida. Recuerden que la traducción desordenada y vacía no es una traducción apropiada. Sin embargo, cuando uno ya entiende el contexto, no es una mala traducción. Al final, es un sinónimo también el tema de que algo esté desolado o que algo esté desordenado. Es también un sinónimo vacío con sin vida, pero depende del contexto. Es muy importante entender los contextos en el original hebreo para
que cuando tú leas una traducción no te sorprendas tanto y no te confundas. Así que es por eso que tenemos que desarrollar el hábito de estudiar la Biblia siempre en el contexto original. Así que la tierra fue encontrada, en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía o desolada y sin vida. Es así como Dios encuentra una vida, la tuya, la mía, y es como Dios comienza a poner orden, a poner capacidad de vida en esa vida. Y lo primero que va a hacer es, dice, declarar la luz o decir sea la luz. Y la luz hemos llegado a demostrar que la luz es la luz de su palabra, es la Torá, es la palabra viva, la palabra viviente. Dios hablaba y Yeshua o Jesús es el que ejecutaba todo lo que el Señor hablaba. Él es la palabra viva. Ese es el día uno. El día dos es donde hay una separación entre los cielos y la tierra. El día tres es donde comienza la vida vegetal. La vida vegetal, y hay una característica interesante, todo según su género. En este día hay una marca importante de lo que es la preservación de la vida vegetal, y eso tiene que ver con la semilla como un prototipo de lo que también es la preservación de la vida de la humanidad, porque la vida de la humanidad está basada en la semilla, y la semilla es una forma de explicar lo que es la resurrección, porque la semilla tiene que morir para después dar lugar a que surja una vida. Y eso es, en un sentido, la resurrección. Cada vez que ves una semilla, recuerda, está hablándote de la resurrección. El hombre, en este caso, a través de Yeshua, está resucitando porque Yeshua ha resucitado. Él es la semilla, justamente. Por eso es el primogénito de la creación también. Ese fue el día 3. El día cuarto es donde Dios ya coloca en órbita, sintonizando el movimiento o la órbita de la Tierra, de la Luna, del Sol y de las estrellas. Es aquí donde Dios crea justamente un planeta con una capacidad de sostener la vida. Y aquí es donde se menciona por primera vez la palabra, las estaciones, que el Sol y la Luna y las estrellas son hechos para las estaciones, pero las estaciones en este inicio, antes del pecado, no tiene nada que ver o no se refiere a estaciones climatológicas como invierno, primavera, verano y otoño. Cuando tú llevas esta palabra estaciones al original hebreo, se refiere a las citas divinas o los moadim, ¿no? Entonces eso es importante entender, las citas divinas. Y pues estas citas divinas son 7 en cuanto a las festividades anuales. Una son 52 veces al año, que son los Shabbats, y existen las mensuales, que son los Rosh Hodesh, una vez cada mes. Es decir, cada vez que la luna vuelve a ser luna nueva, vamos a decir, es ahí donde comienza un nuevo mes. Esto es lo que ha ocurrido en el día cuarto. El día quinto, que es lo que hicimos la anterior semana, es donde de las aguas superiores surgen las aves de los cielos, y de las aguas inferiores, o sea, de los mares, surgen los monstruos marinos, los peces y toda la vida acuática. Eso es lo que sucedió hasta el día quinto. O sea que ahora vamos a entrar al día sexto, ¿ok? Es muy interesante que cada día o cada tiempo nos entrenemos en explicar los días de la creación, porque alguien te va a preguntar en algún momento, y pues sería muy bueno responderle a esa persona de una forma más bíblica, de una forma más adecuada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo cada día. Bueno, entonces entramos al día 6 de la creación, y este día 6 es un día sumamente importante. Así que vamos a leer el día sexto, Génesis capítulo 1 del versículo 24 al 25. Vamos a leer solamente estos dos versículos. Dice así: Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Ok? Aquí ya estamos viendo la creación
de los seres vivientes que tienen alma. ¿Ok? Habíamos aprendido la anterior semana que Dios cuando empieza a crear seres vivientes que se mueven, me refiero a las aves y los peces, y ahora los seres terrestres, es que todos estos animales tienen alma. Antes al ser humano se lo consideraba o se lo llamaba animal también, pero a partir de la Edad Media ya esa palabra animal fue exclusivamente para los animales, y al ser humano ya se le empieza a llamar justamente ser humano con mayor, de forma más específica diríamos, pero al principio todos eran simplemente en una categoría de animales y eso en sí nos da un mensaje y el mensaje tiene que ver con que en el sentido de la creación de un ser viviente que se mueve, vemos que el alma de ese ser está en la sangre, por lo tanto no hay diferencia entre, vamos a decir, un ser humano y vamos a decir, un animal cualquiera. Hasta me atrevo a decir, no hay diferencia entre un ser humano y un gusano. Es lo mismo en el sentido de que es un ser viviente y que se mueve. Pero hay una diferencia y esa es la diferencia que justamente la vamos a aprender o la vamos a estudiar el día de hoy. Les había dado eso como tarea. ¿Alguien encontró cuál es la diferencia? Aunque creo que mencionamos la anterior semana, pero ¿alguien ya tiene claro cuál es la diferencia entre los animales o los seres vivientes que se mueven y los seres humanos que también nos movemos? ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia o alguien descubrió ya? Bueno, entonces estos dos primeros versículos nos habla de la creación de los seres terrestres, de los animales terrestres. Del versículo 26 al 31 nos habla de la creación del hombre. Entonces, esa parte la vamos a hacer después de esta sesión. En esta sesión número 7 nos vamos a enfocar solamente en los animales terrestres. Así que la creación en esta parte del día 6 tiene dos etapas. La primera parte es la creación de los animales terrestres y aquí es donde se menciona una clave, una palabra clave importante. Igual que con la semilla debe reproducirse según su género. ¿Ok? Y lo mismo con los animales, las aves y también los peces, todo según su género. Es por eso que no va a haber sorpresa en que tú tengas, por ejemplo, un perrito que va a tener sus crías, estás seguro que no te van a salir gatitos, te van a salir perritos, porque eso Dios lo ha puesto como un mandato, como una ley, como algo que está en la genética. Ahora sí podemos jugar con la genética, eso es lo que ha ido haciendo el hombre y eso es lo que no tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, en la primera parte de la creación, en este día 6 vienen los animales terrestres. En la segunda parte viene la creación del ser humano, del versículo 26 al 31. Y el punto culminante, obviamente, en el sexto día es la creación ya del hombre y la mujer, pero en ese sentido, ¿no? En ese sentido, en ese orden también. Así que vamos a hablar de la creación de los seres terrestres. Así que vamos a enfocarnos en los puntos rojos de la lectura. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra. ¿Ok? Así que vamos a trabajar un poquito con el tema de los animales terrestres. Y pues Dios hizo tres tipos de criaturas terrestres. Si se fijan acá, en estos tres tipos podemos ver bestias, que son los grandes mamíferos, los depredadores, y también hay ganado, animales domésticos útiles para el hombre, y los reptiles, ¿ok? Pequeños seres que se arrastran, también las serpientes. Entonces, eso más o menos es la forma en la cual Dios hizo las criaturas terrestres, los animales terrestres, ¿no? Nuevamente, la frase importante es según su género. ¿Alguien sabe de dónde deriva la palabra animal? Pues eso lo vamos a ir aprendiendo también en este momento. ¿Ok? Entonces, la palabra animal, y obviamente todo esto fue según su especie, los animales también. Y además,
conforme al propósito que Dios marcó en cada animal. Ustedes sabían que todos los seres creados, los con alma y sin alma, tienen un propósito. Aún las hormigas tienen un propósito. Y mucho más las abejas, pero todos, hasta las moscas tienen un propósito. Todo en la tierra tiene un propósito. El propósito como que va cambiando después del pecado, porque antes del pecado no había muerte. Y si no había muerte, entonces no eran necesarios los cuervos. ¿Me explico? Entonces tú ya puedes razonar, y no estoy diciendo que no había cuervos o sí había cuervos, pero el tema es que después del pecado ya había muerte. Y ustedes saben cuál es una de las funciones de los cuervos. Los cuervos son los animales, y acá en Estados Unidos hay un montón. Los cuervos son los animales que cuando ven un animalito muerto en el campo, en la calle o donde estén, ellos van y devoran esa carne. Y eso hace que la contaminación, que esa carne podrida con el tiempo y con el sol y con el clima, se convierte en algo más dañino, pues es comida por los cuervos, porque el cuerpo del cuervo tiene ese propósito de comer carne podrida y no enfermarse. Imagínate nosotros comer ese tipo de carnes, pues nos vamos a morir, porque Dios no nos ha hecho con ese propósito. Entonces tú vas a ver sabiduría en todo lo creado. No hay algo que haya sido creado sin ese grado de sabiduría. Es por eso que no deben ser mezcladas las especies, porque cuando mezclamos las especies, estamos metiéndole justamente aquello que es la sabiduría del hombre. Y recordemos que hay dos tipos de sabidurías. Una es la sabiduría terrenal y la otra es la sabiduría celestial o la que viene de lo alto. La sabiduría la que viene de lo alto, una característica inicial, la primera característica que tiene es que dice, primeramente pura. Esa es la sabiduría terrenal, digo celestial. Por eso es que aquí dice claramente que todo sea creado, o la semilla, o los animales, todo sea según su especie, porque así va a cumplir el propósito por el cual fueron creados. ¿Ok? Entonces eso es sumamente importante entender. El tema de la pureza según su género. Respetemos el género. Bueno, entonces la palabra animal proviene del latín animal o animalis, que significa ser vivo o ser que tiene alma. ¿Ok? Así que cuando te pregunten, ya lo habíamos dicho, ¿los perritos tienen alma? Pues sí, tienen alma, por lo tanto tienen sangre, porque la sangre prácticamente es como el alma de ese ser viviente. Entonces, animal también deriva de la palabra anima o ánima, no sé si es con acento, pero que significa alma, aliento o también principio vital. Estos son los seres que respiran y se mueven. Entonces, hasta este punto, si colocamos un ser humano sin eso que le falta en comparación con los animales, pues no hay diferencia. Somos iguales a los animales. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos ese algo que ahorita vamos a hablar, que le ha dado Dios únicamente al ser humano, pues nos quedaríamos como animales. Necesitamos por eso cada día aprender justamente de esto que viene a continuación. Entonces, para cerrar esta parte, nada más déjeme decir, y no voy a profundizar mucho en el tema del sexto día en la parte de los animales terrestres, porque si tú quieres profundizar, tenemos la Biblia verso por verso de Yosef, que está incluso por cada categoría de animal, la explicación muy interesante. Incluso él invitó a gente que tiene experiencia en esos terrenos. Por esta razón, nos vamos a enfocar ahora más en la siguiente parte de la creación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega la sesión número 7 en la primera parte, que es los animales terrestres. Lleguemos a una conclusión que todos los animales, y es más, todo lo creado, fue creado con un propósito. Y ese propósito se cumple cuando no mezclamos las especies. Cuando no mezclamos las especies.
O sea, sé que podría haber paréntesis en esto y algunos podrían decir, especialmente los veterinarios, pero ¿qué pasa si ponemos una especie que es débil con una especie fuerte? Esa especie se va a fortalecer. Probablemente sí, pero no quiero caer en la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal que en esencia no es pura, es una sabiduría mezclada, nos lleva a pensar que algo que el hombre pueda crear con el tiempo va a ser para bien. Lamentablemente no es así. Por ejemplo, nada más para darles un ejemplo, hablemos de los alimentos para los animales. ¿Ok? Al principio se creó que cuando tú, por ejemplo, molías los alimentos para los animales, moler como el arroz, moler los granos, para que coman los animales, eso era más provechoso. Y sí, fue una buena idea porque eso facilitaba la distribución equitativa para las granjas. Pero no faltó alguien más que a esa molienda de los granos le agregó nutrientes, le agregó químicos y al final esa sabiduría terrenal convirtió a que los animales hoy están prácticamente comiendo alimentos genéticamente modificados, porque eso es lo que están comiendo. Así que nosotros cuando comemos los animalitos en este tiempo, la carne ya no es tan saludable o tan buena como lo era antes de ese tipo de alimentos. O sea, la sabiduría del hombre, a causa de su ambición, especialmente económica, al tratar de mejorar, lo que hizo fue empeorar. Lamentablemente, eso es lo que hemos hecho. Claro, en cuanto a la visión del hombre, hemos mejorado. Y un ejemplo del mejoramiento para muchos es los enlatados o las comidas procesadas. Pero ustedes saben que eso no es bueno para el organismo. Si uno vive de comidas procesadas o alimentos enlatados, aparte que no tienen buen sabor, vas a terminar con un cuerpo enfermo. Y no es la única manera de enfermarse, hay otras más. Pero la sabiduría de Dios realmente al final siempre va a tener la razón. Es por eso que hoy en día si compras un alimento grass-fed, es decir, una carne de vaca que ha sido alimentada con pasto, es más valiosa que una carne de una vaca que ha sido alimentada en una granja con alimentos molidos pero que son lamentablemente dañinos. O sea, uno puede preguntarse con los pollos nada más, ¿cómo es posible que en semanas ya los pollos tengan un peso listos para la venta? Entonces, todo eso es la sabiduría humana. Pero detrás de eso existe la raíz de todos los males. ¿Y cuál es la raíz de todos los males? Pues el amor al dinero. O sea, ¿será que realmente el ser humano ha cuidado a los animales? Hemos cuidado a las aves, hemos cuidado a los peces, hemos cuidado a las vaquitas, a los seres vivientes terrestres, perdón. Lamentablemente no. Lo que tenemos ahora es un mundo contaminado en todas las áreas. Uno va al supermercado y fíjate que no está contaminado con algún producto químico. Y pues los animalitos, lamentablemente, no hay un FDA que controle el alimento de los animales, ni animales que se vayan quejando de esos alimentos que les dan algunos granjeros por amor al dinero. Entonces, tengamos eso en cuenta porque Dios nos puso aquí en la tierra para ser mayordomos, responsables, no irresponsables. Entonces, hasta aquí llega la sesión número 7 para entender un poquito más justamente la responsabilidad del hombre en cuanto a lo que es las aves de los cielos, los peces del mar y en este caso los animales terrestres. Oremos y vamos a cerrar esta sesión. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en gratitud una vez más para pedirte, Señor, sabiduría para cuidar los peces, cuidar las aves y cuidar todo ser viviente que tú nos has entregado. Ayúdanos a ser responsables como mayordomos de todas las cosas creadas y no solamente de los seres vivientes, también de las plantas, también de los minerales, de toda la creación.
Ayúdanos, Señor, por lo menos en nuestros hogares, a hacer este cuidado, Señor. Aunque no podemos hacer esto en la sociedad, no podemos hacer esto en todo el planeta, ayúdanos a ser responsables, por lo menos en nuestras casas. Gracias, amado Señor, porque ese ha sido tu plan desde el principio y ese es tu propósito eterno, que seamos mayordomos, cuidando las cosas que tú nos entregas en nuestras manos. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, para que un día estemos sobre lo mucho, y eso es la vida eterna. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Amén y amén. Amén. Hasta aquí ya llega la grabación del día sexto en la primera parte, animales terrestres. Amén.